Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, pues primero, gracias, Paloma, por lo que has dicho. No sé si son conexiones geniales y desde luego esta mañana, más que nada, es una invitación pues, a poder vivir un poquito eso de la experiencia del SALT también pues, dentro del contexto que estamos, ¿no? Y no fuera de él. Me hacía mucha ilusión compartir un espacio pues, con vosotros, porque la verdad es que algunas personas sí que nos hemos podido encontrar en otros sitios, pero es la primera vez que estoy en el espacio del voluntariado misionero, ¿no? Y me parece un espacio muy chulo y creo que además es un espacio del que pues, también puedo aprender muchas cosas. Entonces, gracias también porque son las 10:15 de la mañana de un sábado. Entonces, gracias también a todos, pues los que os habéis conectado y, para compartir esto. Vale, para podernos situar un poco, os presento como estas tres partes por las que, pues vamos a pasar un poquito. En primer lugar, me parecía también interesante el poder centrar de dónde viene esto de la experiencia del SALT, diciendo algo pues sobre el itinerario formativo carismático, que he querido llamar una aventura en 4 viajes. De ahí también, contar un poquito, unas breves pinceladas de cada una de las experiencias que este itinerario nos propone, experiencias o movimientos o pasos, para luego ya podernos centrar un poco pues, en la figura de Juan Bonal, en su etapa o historia dentro del SALT, y verlo esto como un trozo de historia, como un icono, como algo que nos va a iluminar, ¿no? Y luego ya por último entrar ya sí que en la experiencia y en este movimiento o en este paso que nos propone de la superficialidad a la profundidad. Vale, pues si queréis vamos a empezar y me gustaría empezar, como ya os he dicho, situando un poquito qué es eso del itinerario formativo carismático. Cuando estaba un poco pensando esto, la primera imagen que me venía a la cabeza es que probablemente el itinerario formativo carismático se parece mucho a un mapa que nos invita a recorrer una aventura que al final no es otra aventura que esta aventura de ir creciendo en identidad carismática, ¿no? O dicho de otro modo, quizá más sencillo, en ir viviendo cada día un poquito más esto de ser caridad hecha hospitalidad, y que sin duda hoy se nos presenta como un reto. Por si alguien, el librito en el que está recogido es esto, por si alguien no le ha dado, o sea, no lo ha visto, es ese. Y en este mapa, que se nos muestra, ya os digo, como una aventura y como un itinerario, lo que nos encontramos es 4 experiencias y 4 movimientos. Estas experiencias o movimientos, que ahora veremos, a la vez están relacionados como con 4 lugares o momentos de la vida de nuestros fundadores o de las primeras hermanas que son significativos y que, como os decía, cumplen como una función de icono, ¿no? O sea, lo que nos hacen estos lugares son alumbrarnos algo, ¿no? Y condensar lo que en esa experiencia se nos propone vivir. Son una imagen que nos condensa todo lo que en esa experiencia se nos propone vivir. Vale, pues los 4 lugares y experiencias que nos propone son los siguientes. En el itinerario aparecen como el umbral, el SALT, la jarra de azucenas y la cripta. Cada una de estas, como os he dicho, nos propone un movimiento. El movimiento que nos propone el umbral es pasar del estancamiento, de una situación de estancamiento, a la búsqueda. El del SALT, que luego nos centraremos en él, es el de pasar de la superficialidad a la profundidad. La jarra de azucenas nos propone un movimiento de la pasividad a la creatividad. Y la cripta del egocentrismo a la entrega. Pero como os decía, esto a la vez en el itinerario va con un lugar. Entonces el umbral, cuando nos adentramos en esa experiencia, la imagen, icono que nos acompaña es la de las hermanas y Juan Bonal en esa salida de Barcelona, en esa salida de lo conocido, en esa salida de aquel inicio, de aquel lugar inicio, a Zaragoza, a ese lugar nuevo y ese lugar nuevo de misión. En la experiencia del SALT es la experiencia de Juan Bonal en la ermita,
que no voy a decir nada más porque en esta nos centraremos. En la jarra de azucenas, la imagen o icono que nos va a acompañar es la de las hermanas en el Hospital de Gracia y toda esa labor a los enfermos. Y en la cripta, la imagen que nos acompaña de historia es pues toda la guerra, la muerte de muchas hermanas en una edad joven y esa entrega, ¿no?, hasta el final, ¿no?, hasta el heroísmo. Otra de las cosas que nos propone el itinerario y que considero que es interesante es que, aunque estas experiencias pues las hayamos puesto de una forma lineal y las hayamos puesto de una forma detrás de otra, el itinerario no nos propone recorrerlas así, no nos propone recorrerlas como si fuera un camino recto, sino que lo que nos propone es recorrerlas en un movimiento circular, en el que poco a poco vamos profundizando en ellas. Las recorreríamos una detrás de otra, como dándoles más intensidad, ¿no?, o adentrándonos más en ellas. Y además de eso, que por eso veis aquí que yo he separado un poco el umbral de las otras tres experiencias, nos propone que el umbral sea una primera experiencia o movimiento antes de adentrarnos en las otras tres. O sea, que lo que nos propone es que antes de poder adentrarnos en la experiencia del Salz, de la jarra o de la cripta, tengamos una actitud o nos preparemos para salir de nosotras, para salir de nosotros mismos, para salir de lo conocido, de nuestras zonas de confort, para salir de ahí, para repetir aquella imagen icono de nuestras primeras hermanas saliendo de Barcelona y poniéndose en camino hacia lo desconocido. Nos propone al final iniciar viajes de búsqueda, nos propone abrirnos a esos viajes que llamamos el descubrir en nuestras vidas, pues la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, nuestros deseos y también su deseo allí. Y esta experiencia daría para mucho, es una experiencia muy interesante, y sobre todo como el itinerario la propone, ¿no?, como una puerta que te abre a las otras, pero dejamos aquí intentamos tener este marco, ¿no?, que el primer movimiento es ese de búsqueda y de salida de nosotras, pues para poder decir un poquito sobre Juan Bonal y el Salz. Como segundo paso, que ya nos adentramos en la experiencia del Salz concreta. Como todos sabéis, pues Nuestra Señora del Salz es una pequeña ermita que está en Zuera, en la provincia de Zaragoza, y es un lugar en el que el padre Juan, en varios momentos de su vida, una vez que ya es alejado del hospital y de la tarea de las hermanas, va allí. En este momento de su vida, y voy a recordar un poquito por hacer memoria, el padre Juan, una vez que se ha alejado, emprende lo que llamamos las veredas, que no es otra cosa que una serie de recorridos por diferentes pueblos de España pidiendo dinero para el hospital. Pidiendo dinero para el hospital, y también me gustaría aquí apuntar, porque creo que esto también nos puede traer hoy luces, que no solamente era un pedir dinero, sino que también era un confesar, un acompañar a personas en sus vidas espirituales de aquellos pueblos, y también era un predicar, ¿no? Paloma lo recogía al principio, ¿no? Un anunciar la palabra o un hacer entendible a las personas de aquellos lugares ese mensaje de Dios. Yo creo que esto, cuando nos adentramos en la experiencia del Salz y centramos en lo que Juan Bonal vivió, es importante, ¿no?, jugar con estos tres movimientos. Y quizá en un espacio como el voluntariado, que a veces también pues vais a otros sitios, ayudáis en otros sitios, evidentemente pedís o recaudáis fondos para otros sitios. Tener en la mente cómo el padre Juan jugó con estos tres elementos creo que nos puede también aportar cosas. Como sabemos, o podemos decir, el padre Juan, durante este periodo en el que él se recorría a trazar recorridos por los diferentes pueblos para recoger dinero, pasó
momentos en la ermita del Salz. Estos momentos los podemos situar o bien al inicio de una de sus veredas, en el que bueno, él las preparaba, o bien cuando las terminaba. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que el padre Juan en el Salz, en esta ermita, o bien recogía toda la experiencia que había vivido en aquellos pueblos, o bien se preparaba para salir a aquellos pueblos y acompañar a todas estas personas que se encontraba. Como también sabemos, bueno, el padre Juan terminará muriendo aquí, en la ermita del Salz. De hecho, os he puesto aquí en una diapositiva, por si alguno no lo conoce, una fotografía, bueno, pues del Salz, que es esto de aquí, de la ermita, y otra fotografía de lo que llamamos, bueno, la habitación del padre Juan, que está pues por esta zona de aquí, y desde la que podéis ver, creo, una ventanita, que es esta de aquí, que daría a la parte interior de la iglesia. Situarnos aquí y conocer, bueno, pues estos lugares, creo que también nos ayuda, creo que también nos ayuda a poder entender, bueno, parte de la experiencia que él allí fue viviendo, ¿no? Vale, entonces, como andaba diciendo, esta cosa del lugar en el que o bien preparas un recorrido de acompañar a otras personas, de mostrarte a otras personas, de pedir dinero para la obra, ¿no?, de tus sueños y de tu corazón, o bien vuelves a pasar por el corazón todo lo vivido en ese recorrido. Podemos llamarlo, y de hecho, bueno, creo que en Creyente tiene ese nombre, un lugar en el que la presencia de Dios y el encuentro con Dios al padre Juan se le hizo muy latente. Un sitio en el que para él era fácil percibir y hacerse consciente de esa presencia que habita la historia y que habita la vida. Y aquí incido un poquito, ¿no? Porque el padre Juan probablemente en esa ermita descubría cómo en esos pueblos que él recorría y en esas gentes estaba presente Dios de una forma especial. Y al mismo tiempo descubría que eso le pedía algo, le pedía una respuesta y le estaba llamando a algo. Por eso yo creo que podemos hablar del Salz como un icono que nos ilumina y que nos dice que Dios nos espera en el interior de la vida. Y este interior es el que nos va a dar la clave o la llave para poder dar el siguiente paso en esta mañana. Vale, el tercer paso nos sitúa ya en la experiencia del Salz y en este movimiento de la superficialidad a la profundidad. Quizá en este tercer paso, lo primero pues, que se debe señalar es que, como el nombre indica, la experiencia del Salz no es algo teórico, no es algo a estudiar, sino que es algo experiencial, ¿no? Es algo a vivir y es un camino en el que adentrarnos. También creo que es importante señalar que la experiencia del Salz no habla de una exterioridad y una interioridad. La experiencia del Salz habla de un paso que va de la superficialidad a la profundidad. Y esto es interesante porque de alguna manera la experiencia del Salz nos está diciendo que el interior y el exterior no es algo opuesto. Es algo que debe entrar en diálogo. Por lo tanto, esta experiencia no nos está invitando a vivir o a un movimiento que nos encierre en nosotras mismas, sino que nos está invitando a un movimiento de diálogo, a un movimiento en el que cada vez somos más conscientes de lo que pasa en nuestro interior,
pero también cada vez somos mucho más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y justamente para ayudarnos a vivir esto, lo que se nos propone pues, en el itinerario, en esta experiencia, es a una cosa que creo que hoy podemos estar acostumbrados, ¿no? Que es a como una especie de confinamiento perimetral voluntario, lo vamos a llamar así. Y esto, bueno, con esto no quiero decir otra cosa, sino que a lo primero que se nos invita en esta experiencia es a dedicar tiempos y espacios de silencio. Es aprender a escuchar. Hay un filósofo que dice que en nuestras sociedades el ruido que nos rodea, el ruido de la comunicación, el ruido de esta tormenta de datos continua, el ruido de nuestras prisas, el ruido de los empachos de series o de atracones de series, todos estos ruidos nos están convirtiendo en personas sordas, en personas sin capacidad o que les es más difícil percibir ese sonido o ese canto suave de la profundidad de la vida. Para esto, o para intentar ejercitarnos en escuchar ese canto de la profundidad de la vida, se nos propone perimetrar, se nos propone hacer un ejercicio voluntario en el que perimetremos pues precisamente todos esos ruidos, todos esos estímulos que nos están distrayendo, que nos hacen vivir de una forma superficial y que nos impiden adentrarnos en esos susurros que se perciben en otro nivel. Y se nos propone esto porque, como decía cuando hablaba de Juan Bonal en el Salt, justamente ahí, en ese otro nivel, es donde aprendemos a ser capaces de percibir esa presencia de Dios que a la vez nos pide una respuesta, nos llama a algo. O dicho de otra manera, es justamente ahí, en ese otro nivel, donde descubrimos nuestra verdadera vocación. Y cuando hablo de vocación, no me estoy refiriendo a las vocaciones a modos de vida, ¿no? Sino descubrimos quién de verdad somos. Y ahí descubrimos a lo que de verdad Dios nos llama. He puesto un texto que es de Ortega y Gasset, pero porque creo que él, con otras palabras, expresa muy bien esta idea de percibir algo que está en otro nivel y que nos llama a nuestra verdadera vocación. Paloma, si puedes leerlo y así escuchamos otra voz. Sí. Vale. Esos diversos proyectos vitales o programas de vida que nuestra fantasía elabora no se nos presentan con un cariz igual, sino que una voz extraña emerge de no sabemos qué íntimo y secreto fondo nuestro. Nos llama a elegir uno de ellos y excluir a los demás. Uno solo se presenta como lo que tenemos que ser, como diciendo: puedes ser lo que quieras, pero solo si quieres ser de tal determinado modo, serás el que tienes que ser. Y la voz que te llama a este auténtico ser es lo que llamamos vocación. Pero la mayor parte de los hombres se dedica a acallar y desoír esa voz. Procura hacer ruido dentro de sí, ensordecerse, distraerse para no oírla y estafarse a sí mismo, sustituyendo su auténtico ser por una falsa trayectoria vital. En cambio, solo se vive a sí mismo, solo vive de verdad el que vive su vocación, el que coincide con su verdadero sí mismo. Gracias, Paloma. Pues en palabras de Ortega y Gasset, la experiencia del Salt creo que nos llama mucho a esto. Creo que nos llama a poder adentrarnos en
en esas voces que nacen desde algún extraño lugar de nuestro interior y nos están indicando un camino y una dirección. Y este ejercicio de perimetrarnos voluntariamente, ¿no? De hacer, bueno, una especie de barreras de ruidos externos, es el que nos puede ayudar a considerar de verdad estas voces y a elegir seguirlas, ¿no? Elegir ese camino que nos indica de una forma especial. Por lo tanto, yo creo que la experiencia del SALV lo que nos hace es lanzarnos a un camino de ser personas contemplativas, de ser personas en búsqueda de su propia vocación. Y este camino de ser personas contemplativas que buscan su propia vocación lo hace situándonos también un modelo bíblico, que es el modelo de María. En esta experiencia aparece la figura de María y aparece como un personaje que nos invita a reflejarnos, a seguir los pasos que ella va dando. Ya coloco aquí el texto de la Anunciación, pero antes me gustaría decir una cosa. En esta experiencia, y también está en relación, pues si recordamos en la diapositiva que ha puesto Paloma de la propuesta pastoral, en el apartado de María hay dos cosas. Uno que son las bodas de Caná, adentrarnos ahí, en el hacer lo que Él os diga, y otro que es la Anunciación, ¿no? En el hágase en mí. Esta experiencia se centra en esa figura de María en la Anunciación, porque María en la Anunciación se nos muestra como esa persona que es capaz de percibir, de escuchar la palabra de Dios y de hacerlo en medio de la vida, ahondando en ese interior de la vida, y de actuar de acuerdo a ella, de responder a esa invitación profunda que le está haciendo en medio de la vida. Entonces, Palo, si me quieres ayudar a leer el texto que creo que estoy compartiendo. Sí, lo compartes. Del Evangelio de Lucas. El sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella se turbó y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, le llamarán Hijo del Altísimo. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que van a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. Respondió María: Aquí tienes a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vale. Gracias, Paloma. Pues si recapitulamos un poquito, tenemos un movimiento que es de la superficialidad a la profundidad, al Padre Juan en la ermita del Salz a modo de icono de lo que condensa ese movimiento, y a María como figura o modelo a seguir. Entonces, ahora lo que os voy a pedir un momento es podernos hacer como un viaje en el que nos adentremos en esta escena y vayamos hasta Nazaret, y vayamos hasta esa vida o ese en medio de la vida de Nazaret. Porque al colocarnos en esta escena y en medio de la vida de Nazaret, creo que se nos hace quizá más fácil percibir y descubrir
a esta María que en primer lugar vive consciente porque es capaz de percibir la presencia de Dios, la presencia divina, en medio de una mediación que en el texto se nos presenta, bueno, en la figura de un ángel, que es capaz de decir, esta figura de mediación me habla de Dios, me lleva a Dios. Y no solamente eso, sino que también lo que descubrimos es que ahí María es una persona que está en búsqueda, que está en una continua búsqueda, y una búsqueda que le lleva a preguntar, que le lleva a decir, ¿cómo será eso? Pero sobre todo, lo que descubrimos es que en esa búsqueda que le lleva a preguntar, integra su interior, los movimientos que se están dando en su interior y el exterior. Y este me parece que es un punto, bueno, como muy a forzarnos, ¿no? Quizá hay demasiadas cosas que nos llevan solamente a mirarnos dentro y es necesario a veces salir, ¿no? Y dialogar con lo que está pasando fuera y preguntar cómo será eso que está pasando fuera, ¿no? Y que a mí también se me invita a vivir. Y además de esto, lo que descubrimos es a una María que escucha, que es capaz de escuchar, que escucha y percibe que es su verdadera vocación. Y una vez escuchada esa verdadera vocación, decide y, bueno, en el texto aparece con este pronunciar un hágase en mí según tu palabra. Yo creo que nos puede ayudar entender dentro de esta experiencia tanto el modelo de María como el icono o ese trocito de historia del padre Juan en la ermita, que estas dos cosas nos lanzan como tres preguntas y un reto a nuestra vida. Estas tres preguntas o reto a nuestra vida que voy a compartir y que quizá también me parece, ¿no?, lo más interesante. Son estas, ¿no? ¿Cuáles son mis búsquedas profundas? ¿Cuáles son mis anhelos, mis deseos? ¿Qué es aquello que me está moviendo por dentro? Pero también, ¿qué ruidos me tienen distraída? ¿Y qué modos de vida me hacen sorda, ¿no? Me hacen sorda a ese callado retumbar profundo de la vida? La última pregunta, o la tercera, ¿no?, es ¿qué es lo que me está pidiendo esa voz extraña, en palabras de Ortega, que emerge de lo íntimo? La experiencia del SAD creo que nos lleva o nos lanza a cuestionarnos estas tres cosas. Y el reto que además esta experiencia hoy nos propone, y creo que nos propone de una manera especial, es a retomar y a quizá volver a pasar por el corazón todos aquellos viajes o movimientos que hemos vivido estos meses. Y voy a intentar explicar un poco más esto. Como os decía, la experiencia del SALF nos invita en un primer momento a hacer como una especie de confinamiento perimetral voluntario, ¿no? Porque nos invita a reservar tiempos para el silencio y la soledad, para ir aprendiendo o educándonos en esto de la escucha, de percibir en lo profundo. Creo que todos estos meses, de una manera u otra, hemos tenido este confinamiento. Todas nuestras relaciones se han visto cortadas y durante bastantes meses hemos estado sin poder salir de casa. Sospecho que en este tiempo se han dado como muchos viajes interiores. Ha habido como movimientos y sospecho que quizá de una manera que todavía no es muy consciente, hemos hecho el viaje que nos propone el SALF. Hemos pasado de superficialidad a profundidad. Hemos pasado de estar en muchas cosas, en muchos lugares,
a vernos en nuestra habitación o en nuestra casa y comenzar caminos que son interiores. Yo creo que es muy interesante el poder recuperar esto, el poder recuperar y quizá hacernos más conscientes de qué viajes han ido sucediendo. Porque adentrarnos en esta experiencia hoy probablemente sea un buen comienzo, o sea, sea como muy sugerente empezar por ahí. Empezar no tanto quizá por hacerme un plan de, bueno, no sé, de horas de oración o de horas que también, pero pasar por el corazón aquello que ya he vivido, que ya ha pasado y que quizá no le he dado la hondura o la conciencia. Y con esta invitación de estas tres preguntas que a mí me sugería que hoy podían ser importantes o que nos podía lanzar esta experiencia y el reto, yo voy a terminar y porque me parece importante también escucharos. Entonces voy a dejar también de compartir. Pues acogemos tu propuesta de que nosotros ahora también podamos expresar y pronunciar a la luz de lo que has compartido y de ese descubrir, ese movimiento de la superficialidad a la profundidad, bueno, que también en las situaciones que nos están tocando vivir, pues probablemente hayamos hecho ya y no nos hayamos dado cuenta, o le hayamos sabido establecer esta relación y esta conexión con esta experiencia tan nuestra.